nuestra meditación del día de hoy, a la que hemos querido titularle Aún estamos aquí. Aún estamos aquí. Y van a saber, conforme vayamos estudiando, por qué el título de la meditación del día de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 11, para entrar en materia el día de hoy. Segunda epístola o carta a los Corintios, capítulo 4, del 7 al 11. Amén. ¡Ay, Dios! Tienen frío ustedes ahora. Segunda de Corintios 4, 7 al 11. Amén. Ahí se va. Dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Úsala para traer esperanza a nuestro corazón. Unge nuestras vidas, Señor, con tu palabra, con tu presencia. Perdona nuestras faltas. Límpianos con la sangre de Jesús. Y que, Padre, la meditación de hoy nos ayude a crecer más en ti y a esperar más de ti. Y que la gloria siempre sea para Jesús. Es en su nombre que te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Le hago una pregunta y no levante la mano, ¿ok? Simplemente quiero que la piense usted. ¿Cuántos enemigos tiene usted en la vida? ¿Cuántos? No me levante la mano porque luego comienzan los chismes. ¿Cuántos enemigos tiene usted en la vida? No estoy hablando del vecino, del primo que le cayó mal, ¿verdad? Con el que se pelearon. Simplemente pensamos, quiero que comencemos a meditar sobre esta urgencia que tenemos muchos de nosotros de pensar en esta situación. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier cristiano que ya tiene un ratito en la iglesia ha entendido o ha sabido o ha comprendido que la iglesia siempre ha tenido enemigos. Siempre. O sea, en toda nuestra historia, y lo vamos a comprobar más para adelante, siempre hemos tenido enemigos. Más sin embargo, a pesar de, la iglesia sigue siendo la única entidad en el mundo que mueve el corazón de Dios. Mire qué privilegio el que nosotros tenemos. La iglesia de Jesús es la única entidad. Si hay vida en otros planetas, pues será en el universo, porque es la única entidad que tiene un arma que llamamos la oración, y la oración mueve el corazón de Dios. Lo mueve, hermano. El ayuno, la oración, mueve el corazón de Dios. Pregúntele a Jonás, pregúntele a toda la tierra de Nínive, ¿no? Cuando hay ayuno y hay oración, mueven el corazón de Dios a misericordia. Mueven el corazón de Dios a perdonar. Mueve el corazón de Dios para amar a su creación. Eso tiene un valor incalculable, hermano. Cuando usted pide oración es porque usted está creyendo que la oración de sus hermanos puede mover el corazón de Dios para cambiar la situación, ¿o no? Por eso pedimos oración, creyendo que el pueblo junto
Llevamos ante el altar del Señor y el Señor en su gracia escucha nuestro clamor y mueve en su voluntad las cosas para nuestro bien. ¿Alguien dice amén a eso? ¿No? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hemos tenido y tendremos siempre, a través de la historia, a través de, no solamente de la historia como un cuerpo eclesiástico, sino en la historia personal de cada uno de nosotros, vamos a tener enemistades. Y no necesariamente que nosotros las podamos crear, ¿no? A veces, y usted sabrá mejor, que a veces hacemos enemigos sin quererlo. La envidia en otros crea enemistad entre nosotros. Dios le bendice a usted, le regala algo bonito, el otro se enojó y ya no le habló. Sin que usted tenga nada que ver. Simplemente porque usted recibió la bendición de Dios, ¿no? Entonces hay otros que se enojan. El primero es el diablo, indiscutiblemente, ¿no? Lo que menos el diablo quiere es que usted y yo seamos bendecidos de parte de Dios. Siempre nos quiere tener oprimidos, ¿no? Para que nosotros, llegado el momento, podamos rezongar delante de Dios, renegar delante de Dios. ¿No me cree? Pregúntele a Job. O sea, siempre ha existido y existirá esta situación. Entonces, tenemos que ir viendo que de igual forma la iglesia siempre ha sido y será atacada de una u otra forma. Puede ser físicamente o puede ser espiritualmente, ya que la iglesia de Jesús vivimos en ambos mundos. Vivimos en el mundo espiritual y vivimos en el mundo terrenal. O sea, no porque soy cristiano voy a dejar de comer. ¿O alguien lo quiere hacer? No porque soy cristiano voy a dejar de pagar mis deudas. No se puede. No porque soy cristiano voy a hacer lo que se me... No, estamos sujetos a las leyes terrenales. Así lo dice la carta a los romanos. Pero también estamos sujetos a las leyes espirituales, ¿no? Y en determinado momento, si ponemos ambas leyes en una balanza, la Biblia dice que es necesario, que es menester obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Así que nuestro deber espiritual es obedecer a Dios ante todas las cosas. Eso incluye obedecer las leyes terrenales, porque la carta a los romanos demanda que nosotros nos sujetemos, nos sometamos a las leyes establecidas en la tierra, porque de una u otra forma son leyes establecidas por Dios, porque al final del día quien quita y pone reyes es Dios. Es Dios quien se encarga de que las leyes pues lleguen hasta nosotros y podamos seguir. Todo el Antiguo Testamento, usted lo sabe, es un libro de ley. De ley. Hay leyes que se tienen que estar haciendo. Qué bonito se oye, ¿verdad? Ya la necesitábamos desde hace mucho rato. Entonces, nos damos cuenta que como iglesia, desde el principio, hermanos, comenzamos a sufrir persecución. Es más, de acuerdo al libro de los Hechos, allá en el capítulo 6, la iglesia en realidad se levanta en fe, se levanta con coraje de predicar después que Esteban es muerto. Después de la muerte del primer mártir, que es Esteban, entonces la iglesia como que agarra fuerza y comienza a expandirse, y comienza a hablarle a todo mundo, no solo a un grupo determinado de personas, como lo sucedió en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que Pedro le habla a un grupo determinado de personas. No me confunda eso. Pero después de la muerte de Esteban, que es el primer mártir, después del capítulo 6 del libro de los Hechos, uno comienza a ver el expandirse de la palabra. ¿Por qué? Porque hay persecución. El gobierno comienza a perseguir, la religión comienza a perseguir a aquellos que están confesando su fe en Jesucristo. Comenzamos a ser perseguidos. Y en ese perseguir, pues como todos salimos corriendo, gracias a Dios que a donde llegaban, pues hablaban de Jesús. Y así se fue expandiendo el evangelio por todas partes. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, pero para aquellos que no lo saben, pues vamos a ir entendiendo, caminando y aprendiendo un poquitito más sobre esta situación. Cosa interesante es que usualmente
El enemigo número uno de la iglesia es la iglesia. ¿No? La historia lo comprueba, hermano. El enemigo número uno de la iglesia es la iglesia. Si usted se mete a la historia, para darle un ejemplo, si usted se mete a la historia, y no me voy a ir muy lejos para que no nos confundamos más, pero vamos a hablar de los años cuando América fue descubierta. Vámonos hasta ahí nada más. Cuando América fue descubierta, ¿qué sucede en ese tiempo? Varias cosas. Los españoles vienen a América. En ese momento, en España está habiendo una revolución eclesiástica. ¿Ok? Los reyes, por ser reyes católicos, comienzan a perseguir toda fe que no fuese católica. Comenzaron a perseguir mahometanos, judíos, evangélicos. Comenzaron a perseguir toda fe que no se identificara con ellos. ¿No? Los moros o los musulmanes tenían más de 700 y pico de años de tener sometida a España. Cuando llegan los reyes, Isabel la Católica y su marido comienzan a tener todo este cambio en su sociedad y comienzan entonces a atacar a los moros o musulmanes o mahometanos, como usted les quiera llamar, y comenzaron a sacarlos y sacar a los judíos también de España y sacar a los evangélicos también de España. De ahí es donde vienen muchos dichos como, por ejemplo, no hay moros en la costa. Es porque venían, entonces si no estaban los musulmanes, podían entrar, podían atracar en el puerto y podían entrar. Entonces siempre miraban que no hubieran moros en la costa. ¿No? Y entonces lograban hacer aquellas cosas. Por eso de ahí se surgen muchos de nuestros dichos que tenemos el día de hoy y a veces no entendemos por qué, porque desconocemos la historia en sí que nos narra las situaciones que estaban pasando. La iglesia evangélica persiguió a los anabaptistas. ¿Quiénes son los anabaptistas? Nuestros antepasados. De los anabaptistas surgen después los bautistas. ¿Qué significa anabaptista? Significa rebautizado. ¿Ves lo que significa? Anabaptista significa rebautizado. ¿Por qué? Porque los bautistas desde nuestros principios nunca hemos aceptado el bautismo infantil. Nunca. Porque no es bíblico. No está en la Biblia. Todos los bautizos que la Biblia habla era gente que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Aunque hay muchos adultos hoy en día que tampoco lo entienden, pero es otro cantar. Pero de ahí viene. Pero fuimos perseguidos. Y ¿sabe usted cosa interesante? Que la historia revela que muchos de nuestros antepasados en la fe, los anabaptistas, eran muertos ahogados. Los metían a un pozo y los metían y los ahogaban porque como tenía que ser rebautizado, tenía que ser bautizado por inmersión, entonces venían y los sumergían hasta que se ahogaban. Imagínese usted. Entonces los evangélicos persiguieron a los anabaptistas. Después los anabaptistas persiguieron a los evangélicos. Es que no nos quedamos tranquilos. ¿No? Siempre ha habido, la iglesia persigue a la iglesia. Hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy, y perdonen lo que voy a decir, pero lo hago con conocimiento. Muchos de nuestros hermanos o nosotros mismos muchas veces nos ponemos a criticar a otras fe y decimos tu fe no sirve, la mía sí. Tu iglesia no sirve, la mía sí. Tu pastor está feo, el mío está guapo, aleluya, eso sí. Comenzamos a dar todos esos pleitos que tenemos en nuestra fe. Que si ustedes no hacen esto, no son evangélicos, que si no hacen lo otro, no son salvos, que si no manifiestan esto, tampoco son salvos. Comenzamos a pelear por cosas que no tienen que ver con nuestra salvación, porque tu salvación y mi salvación radica en el hecho que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nada más. Le busquen por donde lo busquen. Es la salvación, punto. No es salvación y. No. Es salvación, punto.
Terminó. Punto y aparte. No es que vamos a hacer algo más para asegurar nuestra salvación. Hermano, por los pecados que hicimos ayer, Dios no nos ha dejado de amar. Ni por lo bueno que hemos hecho ahora, no nos ama más porque hicimos algo bueno ahora. Nos ama igual. Nos ama igual. Él no mira ese tipo de cosas. La Escritura nos enseña que nuestros pecados fueron perdonados en Jesucristo. Pasado, presente y futuro. O sea que lo que vamos a pecar mañana ya está perdonado en la cruz del Calvario. Eso es tremendo. No es que haga lo que le dé la gana, y no, porque ya de todas maneras va a ser perdonado. No. También la carta a los hebreos dice que el que peca con conocimiento es como que vuelva a crucificar a Jesucristo. Entonces no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando de aquellas cosas que hacemos, pensamos, decimos o miramos involuntariamente, ¿no? Entonces esas cosas sí las podemos clavar en la cruz del Calvario. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, Jesús, desde su principio, pues, fue perseguido. ¿Por quién? Por la religión. El pueblo no lo perseguía. El pueblo lo seguía, pero porque quería sus enseñanzas. Por los religiosos lo perseguían para acusarlo. ¿No le ha llamado la atención a usted que en los evangelios que usted ha leído siempre aparece la palabra de que querían para tentarle? Le hacían preguntas para tentarle. Hacían preguntas para ver cómo lo podían acusar, a ver la respuesta que daba, y entonces le caían encima y el Señor siempre le respondía con sabiduría. Y los dejaba calladitos, ¿no? Ya no sabían ni qué decir, ni qué hacer. Porque cuando tienes una fe bien puesta en Dios, siempre vas a recibir sabiduría de Dios para dar una sabia respuesta. Es lo que la Biblia nos enseña de todas maneras. Siempre vamos a tener de parte de Dios esta situación. El diablo, quien es nuestro enemigo, de todos y cada uno de nosotros, siempre ha querido ponerle una máscara a la iglesia para confundir al mundo entero. Hay los hechos reales históricos que demuestran los fallos de la iglesia, tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica. No nos quedamos afuera. Es que somos humanos, hermanos. Y los humanos siempre nos vamos a equivocar. De una u otra forma. Siempre vamos a tener caídas y levantadas. ¿No dice la Escritura misma que el justo cae 7 veces y se levanta 7 veces? Por lo mismo, Dios sabe que vamos a, como dijo Esther un momento atrás, vamos a meter la pata o el pie. ¿No? Siempre. Porque no somos perfectos. Y entonces en nuestro caminar vamos aprendiendo a ponernos ciertas máscaras que el diablo usa para tratar de ocultar lo que la iglesia de verdad es. Y la iglesia se ha metido a hacer un movimiento político. Y la iglesia se ha sometido a hacer un movimiento social. Y rompemos el rol por el cual Cristo dejó su iglesia. Indiscutiblemente, quiero que me escuche esto. La Biblia nos enseña en los 4 evangelios que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. A toda criatura. Dice que tenemos que ir, tenemos que salir, tenemos que llevar la palabra. Ese es el mandamiento de Jesús, es ir y llevar la palabra. Punto. Ese es el quehacer de la iglesia. Ahora bien, también tenemos que vestir al desnudo, que darle de comer al hambriento, ¿o no? Que visitar al enfermo, que proveer al necesitado. Claro que sí. ¿Por qué lo hacemos? Por amor a Jesús. Pero eso no fue lo número 1 de la iglesia. Lo número 1 es predicar. Predicar. Y que el pueblo aprenda a confiar en Dios, no en la iglesia. Que el pueblo aprenda que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de la Iglesia Bautista de Cristo. No. No. Que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. O sea, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De ahí viene todo lo bueno para nosotros.
No podemos confiar en otra entidad, en otra circunstancia más que en Dios. Por eso lo primero es predicar el evangelio. Y deje que Dios siga haciendo las cosas. Predique. Pero es que, mire, él está enfermo, enséñele la palabra. Es que se está divorciando, enséñele la palabra. Es que es un pandillero, enséñele la palabra. Es que es un borracho, enséñele la palabra. Es que es un adúltero, enséñele la palabra. Es que es homosexual, enséñele la palabra. Es que es lesbiana, enséñele la palabra. Sea quien sea, enséñele la palabra. De lo demás se encarga Dios. No se preocupe, de lo demás se encarga Dios. No, nuestro deber es predicar la palabra. Porque si Dios no lo cambia, no importa lo que la iglesia haga, no va a cambiar. Por eso nuestro cambio radica en la fe puesta en Jesucristo y nada más. Y nada más. ¿Que necesitamos psicólogos? Sí, pero más necesitamos del Espíritu Santo. Por sobre todas las cosas. Ya me va a regañar mi hija porque estoy ahuyentando a los clientes. No, se trata de siempre buscar de Dios. Tenemos que aprender a quitarnos las máscaras que podamos tener y comenzar a estar en el Señor. Grandes o pequeños, todos tenemos el enemigo en común. Y a todos nos va a atacar, de una u otra forma. A todos nos va a atacar. Me gusta esa enseñanza que ni me acuerdo de quién la escuché. Pero me impactó cuando él dice, ¿sabe usted por qué el diablo ataca tanto a los hijos de Dios? Porque como no puede con Dios, ataca a sus hijos. Ahora usted piense como madre o como padre. Si el vecino no le puede ganar a usted y ataca a sus hijos, ¿usted qué hace? Y algunos están pensando, hasta aquí vi el hacha que volaba por ahí. Uno sale a defender y es cuando entonces Dios sale también en nuestra defensa. Como el diablo sabe que qué va a poder contra Dios usted. Entonces sí, viene y nos ataca a nosotros. Llegó la enfermedad, nos quitaron el trabajo, se nos está cayendo la casa, se nos quemó la casa, se suceden tantas cosas, pero el diablo es quien nos ataca de esa forma. Y lo voy a hablar un poquitito más para adelante conforme el tiempo me lo vaya permitiendo. Durante todos los tiempos la iglesia fue atacada. ¿Sabe usted qué cosa interesante? Durante el siglo II, cuando comenzó la iglesia a surgir con fuerza y comenzó entonces la iglesia a proclamar y a esparcir la fe, los pueblos que estaban antes, que eran pueblos paganos, que creían en sus dioses paganos, ¿sabe usted que llegaron a decir esos pueblos paganos que todos los pueblos que estaban sufriendo, por darle un ejemplo, tonto, pero ejemplo, ¿cuántos conocen la historia de Pompey? El volcán de Pompey, la ciudad de Pompey, volcán que hizo erupción y se llevó a toda aquella ciudad. Catástrofes como esas, los paganos decían que los cristianos teníamos la culpa. Porque nosotros estábamos desviando la fe del pueblo, de sus dioses, hacia Jesús. Y Él no era Dios, sus dioses eran dioses. Lo pongo en términos bíblicos para que me pueda entender. Hechos capítulo 19, verso 23 al 27, mire lo que dice. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, de Jesús. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Ah! Nos quitan el negocio.
¿No? Nos quitan el negocio. ¿Se acuerda el cántico que trae la hermana Pérez del borracho? ¿No? No, aquí ya no vendo vino. Entonces el pueblo ya no gastaba en vino. ¿Cuántos de los que venimos del mundo que gastamos en cigarros, en tabaco, en cerveza, en alcohol, cuánto no dejábamos en la licor, en la cantina? ¿Usted cree que el cantinero no lo extraña? Sí. Entonces sus ganancias disminuyen. Porque usted ha conocido la fuente del gozo, de la felicidad, llamada Jesucristo. Entonces Cristo cambia todas esas cosas. Y la economía de muchos pueblos cambia porque usted ha conocido la fuente de maravilla llamado Jesús. Y entonces ya sus hijos ya no andan descalzos, ahora tienen para zapatos. Yo sé que aquí no se da eso, entre nosotros no, pero en otras iglesias se da eso. Donde ya hay entrada mejor a la casa porque ya no hay que estar gastando en vicio. ¿No? A mí me da tristeza, coraje, enojo, qué sé yo, porque veo que en muchas casas uno visita y lo primero que le ofrecen es una cerveza a usted. El problema es que le ofrecen una. ¿No? ¿Es más barata la cerveza que el agua o qué? Pero mucha gente así hace. Yo veo cuando voy aquí al cruzar la calle y voy a comprar una coca. Llegan personas, hermanos, que vienen de trabajar porque pues vienen sudados y vienen con sus camisetas y están ahí comprando las grandes cajas de cerveza. Y digo yo, a ese les va medio día de trabajo o el día entero de trabajo, ¿no? Que cuando usted ya conoce al Señor, eso ya no se lo gasta en cerveza, se lo gasta en sus hijos, se lo gasta en su casa, se lo gasta en comida, ¿no? O sea, otra vez, yo sé que eso no se da aquí, porque aquí ya todos dejamos la bebida. Una de las grandes persecuciones que se tuvieron a través de la historia fue del Imperio Romano. Ustedes conocen la historia, ¿no? A Constantino, el primer emperador cristiano, entre comillas, se llama cristiano porque se volvió a la fe católica en aquellos entonces, y entonces comenzaron a haber ciertos cambios que luego se reflejaron aún aquí mismo en América. Pero eso es otra historia de la historia para aprender esto. Pero sí, lo que hicieron en aquel entonces fue que comenzaron a cambiar de la diosa Diana y ponían entonces la estatua de una virgen y cambiaban a este otro dios y ponían la imagen de un santo y comenzaron a haber cambios en la fe porque la regla en aquel entonces era la fe del emperador o la religión del emperador es la religión del pueblo. Entonces Constantino, cuya madre era la que en realidad era cristiana, él comenzó y creyó porque tuvo una visión. Yo luego lo explico más adelante, que cuando salió a la guerra, tuvo una visión en un puente antes de cruzar al otro lado donde iban a pelear con los enemigos, y sobre ese puente vio una gran cruz, y en esa cruz una frase que decía, con este símbolo triunfarás. Por esta señal triunfarás. ¿Cuántos venimos del catolicismo? ¿Se acuerda usted lo que era primordial hacer? ¿Y cómo dice uno? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. ¿Ah? De ahí viene la historia. Porque aquella imagen, aquella señal, y entonces a través de esa señal, y triunfó. Y triunfó. Pero triunfaron por lo mismo que ha sucedido en otras civilizaciones, que buscaron al pueblo, y en este caso el pueblo cristiano, para poder ir y pelear con otra nación y poder obtener la victoria. Yo sé que lo voy a cansar con la historia, pero es parte de lo que tenemos que ver para entender por qué aún estamos aquí. ¿No? Que no es casualidad que estamos aquí. Aún estamos aquí porque Dios así lo ha querido. De otra forma, no estuviéramos aquí, pero estamos aquí por la gracia del Señor. Entonces comenzamos a ver
Todo esto que comenzó a surgir, a cambiar, a tener tantas cosas. Y usted sabe que durante el mismo imperio romano, cuando el imperio estaba conquistando, comenzó a haber persecución dentro de ellos mismos. Surgió un sacerdote llamado Arriano, y Arriano comenzó a enseñar que Dios no tiene tres caras, que Dios no tiene tres cabezas, que Dios es solamente uno. O sea, no existe la Trinidad. No hay tal cosa como la Trinidad. Esto llegó a ser el primer concilio que la historia registra como concilio de todo el pueblo, el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y se reunieron todos los obispos y todos sacerdotes y todos creyentes para determinar si de verdad Arriano tenía razón. Al final de ese concilio determinaron que Arriano no tenía la razón, que la Biblia muestra, que la misma Biblia enseña y da prueba de que Dios es tres en uno, que es un Dios trino al que nosotros seguimos adorando hasta el día de hoy. Entonces, pero hubo persecución por esa misma situación, por esa enseñanza que se le venía encima. Ahora, de ahí mismo surge lo que ustedes han escuchado como la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Yo pensaba, un día de estos pensaba, las tonteras que a veces le vienen a uno a la cabeza, la Santa Inquisición, yo creo que ellos tenían su propio estudio de grabación, fíjate, porque esos hacían cantar a todo mundo. Esos hacían cantar a todo mundo. Hasta los mudos hablaban con ellos. Eran tan sanguinarios, tan crueles, que yo creo que de ahí sacaron la fotocopia, la Gestapo. ¿Ustedes se acuerdan de la Gestapo, que era el servicio secreto de los nazis? Que esa gente no tenía piedad de nadie. Le arrancaban los ojos, le arrancaban los dientes, le cortaban las orejas, le arrancaban las uñas, los dedos, una cosa horrible. Esa era la Santa Inquisición. Por eso es que de santa no tenía nada. Y le digo, ahí todo el mundo confesaba que sí, con tal de que lo mataran, para ya no estar sufriendo tanto. Igual que la Gestapo. No, estoy hablando de historia. Estoy hablando de historia para que no se me vayan a aburrir. Ahora bien, déjeme contarle un poquitito en los minutos que quedan, un poquitito sobre mi persona también. Yo puedo hablar de mí, usted no, pero yo sí. ¿Se entendió? Yo puedo hablar de mí, usted no. Y si habla de mí le va a ir mal. En estos 40 y tantos años que tengo de servirle al Señor, han habido personas que me he encontrado en mi caminar. Algunas me han amado, otras me han odiado. Con algunas hemos podido trabajar, con otras simplemente no hemos podido ni hablar. No, yo sé que mi historia puede ser la de muchos de nosotros, que también nos hemos encontrado con ese tipo de personas en nuestro caminar. Ahora, lo que yo he aprendido es que aquellas personas no las culpo, no me enojo con la persona, la mayoría de las veces. No me enojo con la persona. Con algunos sí, no le voy a negar que me han dado ganas de apretarle el pescuezo por unos 5 minutos. No se lo voy a negar. No, solo 5 minutos. Pero en la mayoría de las veces, el Señor me ha regalado el entendimiento, la sabiduría de poder discernir que no es la hermana la que me está atacando, que no es el hermano quien me está atacando, es el diablo, que usa muchas veces a nuestros propios hermanos para atacarnos a nosotros. Pónganmele atención a eso, porque eso se refleja en cualquiera de nosotros. Y las hermanas que vienen de padres que han predicado el Evangelio saben lo que estoy hablando, porque nos hemos enfrentado con estas situaciones. Pero uno aprende a que no es la persona, sino que es el enemigo de nuestras almas quien usa a la persona para atacarnos a nosotros, para hacernos sentir mal, para hacernos decaer, para hacernos sentirnos deprimidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que el diablo tiene un nombre muy en especial.
y Jesucristo se lo dio. Él dijo que el diablo es el acusador, ¿o no? Él es el acusador. Entonces, cuando alguien viene a la iglesia, que es el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, amén, y alguien viene y ataca a uno de nosotros, entienda que es el acusador quien está usando a aquella persona para acusarlo a usted. Y esa persona, perdóneme, en ese momento se convierte en instrumento en las manos de Satanás. Hebreos dice que tengamos cuidado y que no permitamos que raíz de amargura surge en el corazón de alguien, porque eso contamina luego a otros. Yo he tenido personas que se han juntado en contra mía y que han querido, aquí mismo me sucedió, algunos de ustedes saben lo que estoy hablando. Algunos lo atacan a uno públicamente, que es lo mejor, porque no se puede defender. Pero otros nos han atacado secretamente. Y gloria a Dios, porque Dios ha sido quien nos defiende. De una u otra forma. Pero siempre hemos tenido y vamos a tener personas que se van a acercar. Hermano, y eso no es nada que nos opaque. Jesús tuvo 12 apóstoles y uno de ellos lo traicionó. ¿O no? De su mismo clan, ¿verdad? De su mismo grupo. Llamado, como decíamos el miércoles, con la misma autoridad que se llamó a Pedro, que se llamó a Zebedeo, que se llamó a Jacobo, que se llamó a Mateo. La misma autoridad fue llamado Judas. La misma autoridad que Dios le dio a los otros 11 apóstoles, también la recibió Judas. Pero Judas lo traicionó. Así que siempre se nos van a presentar situaciones a nosotros de esa índole. Pablo también tuvo quien se le oponía en su caminar. Y quiero ir terminando con esto. Segunda carta a Timoteo, mire lo que Pablo nos expresa para que todos podamos identificarnos. Escribiéndole Pablo a Timoteo le dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¡Ja! Se le oponía a Pablo. Imagínese usted, el apóstol de la gracia, el gran Pablo, el conocedor, tuvo quien se le enfrentara y quien le deseara mal y quien hubiese mal contra él. Así que no se aflija si alguien trabaja en contra de nosotros. Ya está escrito que así va a ser. Ya está escrito que vamos a tener. Pero en todas estas cosas nosotros podemos decirle: por la gracia de Dios todavía estamos aquí. Que no ha habido todavía fuerza del mal que impida que la iglesia se reúna los domingos para glorificar el nombre de Dios. Aún estamos aquí. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque Dios es bueno. Estamos aquí porque Dios tiene un plan, como decía mi hija un momento atrás, para cada uno de nosotros. Si Dios no decide otra cosa, vamos a estar aquí. ¿Qué nos dice el apóstol? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Saben por qué? Porque Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo. Y podemos decir juntamente al diablo, a la sociedad, a los ateos y a todo movimiento en contra del Espíritu Santo, que por la gracia de Dios aún estamos aquí. Y continuaremos aquí, porque mientras Dios esté en su trono, seguiremos siendo el pueblo de Dios. Incline su rostro, por favor. Gracias, Señor, por un pequeño tiempo que hemos tenido, un refrigerio para nuestra alma, para nuestro corazón, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando, Señor, ese confort de tu palabra, la sabiduría de tu palabra. Pedimos, Padre eterno, que cada uno de nosotros pueda decir con corazón sincero, lleno de esperanza y de fe, que a pesar de los pesares, aún estamos aquí. Que tú nos has sostenido en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Que el mundo entero sepa
que no es la iglesia de Cristo aquí en el monte, sino la iglesia de Cristo en todo el mundo, que todavía estamos ahí porque tú sigues siendo Dios. Y mientras tú seas Dios, nadie parará a tu pueblo. Como hemos cantado lo que el libro de los Salmos dice, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos, porque la promesa tuya es: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por darnos esa certeza, esa seguridad del perdón de pecados y de la vida eterna. Pido por aquel, por aquella que aún no la tiene, para que en tu gracia toque su corazón, su mente, su alma, y pueda reconocer que Jesucristo es el Señor. Mientras la iglesia se mantiene en oración, queremos invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros si aún no le has entregado tu corazón a Jesús. Cambia tu historia el día de hoy. Cambia tu historia y permite que Cristo comience a escribir un nuevo día para ti, bajo su gracia, bajo su misericordia. Invita a Jesús, simplemente dile: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Creo que tú eres Dios. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias doy al Padre porque envió a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón en este día y darme la certeza y la seguridad del perdón de pecados y la vida eterna. ¿Será que usted dijo esa frase junto conmigo? Si repetiste en tu mente esa oración quizás por primera vez, ¿por qué no levantas tu mano? Simplemente en señal que por primera vez dijiste esa oración, recibiendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Habrá alguien el día de hoy que levanta su mano en señal solamente de que le estás entregando tu corazón a Jesús como Él se entregó por ti en la cruz del Calvario? ¿Habrá una persona el día de hoy con nosotros? ¿Habrá alguien con nosotros? Gracias, Padre. Gracias. Yo sé que tu palabra nunca regresa vacía. Termina de llenar nuestro corazón con la presencia de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, seguir meditando en tu gracia y en tu amor. Que nunca olvidemos que a ti sea toda la gloria y toda la honra, hoy y por todos los siglos. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.